Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Bueno, eso es una historia sobre cómo nuestra vista del sistema solar se cambió completamente. Sí, ahora les voy a contar cuántos planetas pensamos que hay ahora. Entonces, la cosa más obvia, vamos a dejarla de costado. Cuando ustedes estaban viviendo como en este momento, pensaban que había 9 planetas y había cosas como cómo contaban estas planetas y cómo memorizarlas. Y esos son como manera para memorizar. Eso es en inglés, para memorizarlas. Son diferentes versiones como para memorizar las planetas en inglés. En alemán también hay una versión que está descrita por debajo. Mi padre me explica cada domingo nuestros 9 planetas, pero ahora estamos viviendo en un sistema de 8 planetas. Pero si vamos a la crítica de literatura, es raro que siempre está el padre en alemán y en inglés siempre sobre alguna comida rara. Si ahora lo vamos a hacer una versión como más una versión mejor que se dice: mi madre educada nos sirve nachos, pero esta comida tampoco es saludable. Entonces, cuando yo estaba escribiendo mis libros astronómicos, mi madre me explica con mucho gusto cada domingo nuestro cielo nocturno. Muchas gracias por venir. Ahora vamos a un paso para atrás. ¿Qué es un planeta en general? ¿Cómo reconocemos un planeta y entre diferentes tiempos cómo reconocemos? Y para eso nos ayuda para entender los números. Acá hay una imagen de la imagen de la noche. Eso es como más o menos en el Congreso próximo. Vemos 2 de los planetas actuales y 2 planetas clásicos. Tenemos Marte en la constelación de Cáncer y tenemos la Luna entre Callisto y Pollux. Y a la derecha tenemos Júpiter entre los cuernos de Horus. Voy a avanzar por 2 meses y aquí hay una nueva vista del cielo. Y para el mismo forma de planetas, Marte se movió hacia Géminis y es donde estaba antes la Luna. Júpiter se movió hacia Horus y la Luna ya no se ve. Y esta es la descripción oficial de los planetas, que son los que se mueven. Todo se mueve como las estrellas se mueven, pero si cuando algo se mueve diferente a las estrellas o en relación a las estrellas, eso es una manera como se reconocen, sobre todo antes, en la antigüedad y en el medioevo, cómo se definieron los planetas. Un planeta era algo que se mueve diferente a las estrellas. Por ejemplo, entonces, lógicamente, la Luna es una de estas, porque se mueve diferente. Bueno, después la Venus, y bueno, el Sol también, porque también se mueve diferente, y Marte, Júpiter y Saturno fueron conocidos en este momento. Eso fue como la gente entendió el cielo. Tenemos que clarificar una cosa y dar un poco de crédito a la gente antes. Ellos no pensaron realmente pensaron que la Tierra es plana. Eso había antes, después como que, bueno, de hecho que la gente en el medioevo pensaba que la Tierra es plana. Eso fue un mito. Es que en Estados Unidos simplemente como inventaron esto de que la gente en el medioevo pensaba en eso. Ellos inventaron esto. Eso hicieron como para hacer mirar Colón como una bien vista, porque dijeron que esto solamente fue descubierto con Colón cuando hizo su viaje. Pero es solamente gente loca que dice que la Tierra es plana y que está en contra de la evidencia.
And if you want to get a clearer overview of this, I just recommend these 3 Wikipedia articles because they clear up the situation quite nicely. Now, the people knew that the Earth was a sphere, but they did believe that the Earth was in the center of everything. And from today's standpoint, it's easy to say, well, that's arrogant. Everyone thought we were in the center of everything, and how could we think that? The universe is so big. But think of the way that we perceive the sky and the stars and anything that moves. We are standing here, and everything seems to move around us. Let's look at it from a different way. If I were to ask any one of you to please describe faces of people, maybe faces of people around you, you would look around and say, okay, well, there's some long hair, there's a beard, there's large eyes, and there's brown eyes. You would probably not in the first moment think of describing your own face, because you are inside your own face, and you rarely ever see it unless you take some measures and you take care to look at your face and try to describe it. And in a similar way, people who were standing on the Earth and looking up didn't think about what the position of Earth was relative to everything else that they saw. They just thought that this was where things were happening, and it was happening all around them. But still, this view of the universe evolved. And they tried to make mathematical descriptions of it. This is a manuscript from medieval times, and I can't read the script either, but what you can see is that mathematically, or by the physics that were involved, it was a very, very complex explanation of how things were supposed to move. And these circles on top of circles, they're called epicycles. And this was a mathematical tool that today actually is pretty much not used for anything in physics, but back then you needed epicycles to try and explain what you see in the sky. Because if the Earth is at the center of everything, and that the sun and the moon and all the other things are moving around us, then only by employing these very complicated epicycles can you try and explain what you see. But of course, they have no physical equivalent in the real world. These epicycles don't exist. They were just, it was necessary to make them up to try and explain what people were seeing. And then came the first revolution of our understanding of the solar system. And, it was about what's in the center. Relación para entrar al sistema solar. Eso fue el shift cuando se entendió que no la Tierra está en el centro, pero el Sol. Eso es porque se dice heliocéntrico. Y ahí, bueno, cuando el Sol está en el centro, no tenemos más, tenemos un número diferente, porque tampoco la Luna está más un planeta, porque la Luna se gira alrededor de la Tierra. Así que a principios del 17 century hay también se entendió que Júpiter tiene 4 lunas y otros planetas también tienen lunas, y así de esta manera hay 6 planetas y la Tierra es una de ellas. Eso empezó en el 16th century. Eso fue como Copérnico, como entendió eso, pero como no lo dijo, porque solamente lo dijo cuando estaba muriéndose. Él dijo que como no lo dijo solamente justo antes de morirse porque tenía miedo de la iglesia. Después vino Kepler, que Kepler fue en realidad como un update a las leyes de epiciclos. Eso fue como una manera un poco más precisa de explicar qué pasa con los planetas. Después vino las leyes de Newton, que explica las cosas con gravitación. Y eso también entra como en lo que entendemos como la manera más moderna del sistema solar. Y eso sí, también mandamos algo como en el espacio. Eso también es la misma matemática que tenemos ahí antes, más o menos. Necesitamos entender un poco de efectos especiales, pero más o menos es la misma matemática que tenían ahí en ese entonces. Eso, bueno, también se cambió mucho porque muchos instrumentos eran mejores, había más telescopios y la gente estaba mirando el cielo. Por ejemplo, Galileo Galilei estaba mirando ahí también tenía. Bueno, y una cosa más importante de esta evolución fue que en 1781 se descubrió el planeta Uranus. Eso fue en un update del sistema solar. Todo lo que había antes estaba bien, pero además hay otro planeta.
de esta manera eso está todo bien, porque bueno, eso no fue nada nuevo, o sea, no un problema porque había el sistema solar como antes, pero agregamos Urano como muy afuera. Eso solamente era posible de mirar, de ver Uranus cuando los telescopios habían llegado a una resolución suficiente. Pero, claro, cuando solo tenías los ojos, no era posible observarlos. Y ahora viene la segunda revolución. Cosas empezaban a aparecer dentro de las partes interiores del sistema solar. Pero eso era todo lo que existía y solo veíamos los cometas, pero no vamos a hablar de los cometas hoy porque solo vienen y van. Pero ahora va a pasar algo adentro del sistema solar. Vamos a ver, acabo de hacer zoom hacia lo que acabamos de ver. Esto es una imagen de alrededor de 1790. Tenemos todos estos planetas en el centro y el Urano afuera. Pero entre Marte y Júpiter, hicimos zoom en esto lo que acabamos de ver. Júpiter es lo que está más afuera. Y hay algo que debería haber, está ahí, pero no está. Pero hay una buena explicación por qué la gente que estaba haciendo estas imágenes estaba dejando este espacio allá. Y vamos a hablar por qué la gente pensaba que había algo ahí que no estaban dibujando. Había 7 planetas que Había 7 planetas que teníamos y había un 8º planeta que tenía el sentimiento que tenía que estar ahí, pero no estaba. Y hablamos de esta ley de Titius-Bode. No es una ley física, es algo más que funciona. Esa es la fórmula que tenemos actualmente. No es como lo describieron, pero es más fácil de entender. La distancia entre el planeta y el Sol es lo que están describiendo a la parte de la izquierda. El AU es una distancia astronómica. Esta es la distancia entre la Tierra y el Sol. Tomamos 40% de... Y para n ponen n, la serie como menos infinito y después va desde 0 a 6, que es como más o menos, se mira como natural. Y eso si lo hacen, hay una progresión de la distancia que la planeta tenía en como, si ponemos como los números en esta ley. Alguien como inventó esta serie de números. Si hacen esto, más o menos casi llegan a la distancia casi exacta. Y eso parece como mágico, porque parece como que es una regla divina, que como Dios hizo esta regla para que todo tiene senso. Y es casi exacto. Y la línea como con puntos que vimos recién es, bueno, ahí donde no pusimos algo para el número 3, es donde ahí dijeron, bueno, entonces ahí algo falta. Entonces, bueno, dijeron, bueno, si hay algo para n igual a 3, debería haber algo. Entonces, es lo que estaban buscando. Entonces, alrededor del año 1800, había como una especie de conferencia y dijeron que era como la policía del cielo, que estaban como observar el cielo y realmente hacer todo, como hacer orden. Dijeron, bueno, ¿quién debería ser parte de la policía del cielo? Hicieron como división del cielo y una persona como Francia mira en esta dirección y después la gente de Alemania mira ahí. Y bueno, si encontramos algo, escribimos a los demás. Y bueno, eso fue como la histeria, la histeria del planeta como que manca. ¿Qué falta? Esta persona no fue parte de este grupo. Y debería ser incluido, pero el correo no fue tan bien como el caos post hoy en día. Bueno,
él descubrió el planeta que faltaba. Entonces, eso fue es un planeta que estaba entre Marte y Júpiter. Es un planeta que seguramente, claro, conocemos todos, se llama Ceres. Bueno, él lo descubrió y todo ahora tenía mucho sentido. Bueno, él puso esto en la ley y todo funciona perfectamente, como que justamente fue descubrir exactamente donde debe estar. Bueno, entonces todos estaban re felices. Bueno, hacía todo mucho sentido y bueno, entonces todo se miraba re bien. Entonces, bueno, se quedó así más o menos un mes o dos. En el 1801, eso cuando el sistema solar tenía sentido por un tiempito, porque después hicieron más que descubiertas. La gente empezó a ver entre el mismo dirección y descubrieron más cuerpos. Además de Ceres, tenemos Pallas, Juno y Vesta. Fueron descubiertos entre 5 o 6 años después del descubrimiento de Pazzi de Ceres, y ahora tenemos 11. Y esto ya no es tan genial porque en el lugar 3 ahora tenemos 4 planetas. No es tan malo como no tener ninguno, pero ya no tiene tanto sentido. Hasta que la próxima cosa sucedió. Aquí tenemos una otra descripción de esto, y ahora podemos ver que Ceres, Pallas, Vesta y Juno fueron incluidos entre los planetas, lo mismo que los demás otros planetas como Júpiter y Mercurio. Y tenemos otra cosa divertida. Urano aquí se lo llaman Herschel. ¿Por qué Herschel o Urano? William Herschel era una persona alemana que vivía en Inglaterra y estaba trabajando como astrónomo para el rey. Cuando descubrió Urano, decidió que lo iba a llamar como su jefe. Lo iba a llamar la estrella de George. ¿Y por qué no lo vamos a llamar como el planeta como... Esta persona, bueno, ¿por qué no deberíamos llamar esto en el cielo de la persona que me está pagando ahora? Muy buena idea. La gente en Francia dijo no. Después otra persona dijo, bueno, lo vamos a llamar de la persona que lo encontró, que es todavía mejor. Y de Alemania, de la persona que se llama Bode, propuso de llamarlo Uranus. Y bueno, porque es una persona de la mitología griega y bueno, un poco más neutro. Pero hay lugares donde estaba escrito Herschel, pero nunca lo llamaron Giorgio. Bueno, y luego había la descubierta que encontraron Neptuno. Había estos 4 entre Marte y Júpiter y ahora encontraron Neptuno. Eso no fue para mirar por un telescopio, pero mirando cómo los demás planetas que estaban moviéndose. Cuando uno mira Uranus, el órbito está como un poco perturbado. Entonces dijeron, bueno, por ahí podría haber otro planeta que podría su gravitación podría como perturbar un poco el órbito de Uranus. Y eso era como para hacer una predicción donde Neptuno debería, o este planeta debería ser. Ahí esta persona en la imagen es lo que hizo. En más o menos al mismo tiempo, la persona de la derecha hizo más o menos la misma cosa. Y ahí esos dos tenían el problema de que también lo que escuchamos en la charla anterior. La gente que da dinero no ayuda porque, bueno, ellos escribieron a la gente en las asociaciones de astronomía y dijeron, mira, hicimos esto, yo hice estas calculaciones y acá hay 30 páginas de cálculos y me parece que el otro tenía incluso 100 páginas, pero el otro tenía solamente 30, pero estaba menos preciso. Y mira, por favor, miren ahí, estaba ahí y la gente, el director del observatorio dijo, no, tenemos que seguir cometas y otras cosas, tenemos otra cosa que hacer. No vamos a buscar un planeta porque un matemático nos dice de buscarlo. Bueno, entonces el John Adams dijo, bueno, lo siento, ok, tal vez en algún momento escribo de vuelta. Pero él fue olvidado. Pero el otro, Le Verrier, él
sí escribió también a la gente de Gran Bretaña y dijo, bueno, también teníamos una persona que estaba haciendo estas mismas predicciones. Otra persona, uno de nuestros dijo lo mismo, lo ignoramos. Pero ahora este francés nos dijo, bueno, ahora vamos a primero escuchar el nuestro para que no los franceses se encuentren en el planeta. Entonces, Leray dijo, no quiero más hablar con los directores de los observatorios. Entonces, voy a escribir a los astrónomos que realmente están utilizando los instrumentos. Entonces, él lo escribió a Johann Gottfried Galle, que tenía un observatorio, estaba trabajando en Berlín. Y él, le llegó la carta y directamente miró la carta y lo que él no sabía, que justamente Galle tenía uno de las cartas estelares como más up-to-date. Entonces, él estaba mirando realmente a la parte del cielo que tenía más probable. Bueno, estaba realmente como buscando todas las cosas que no estaban en su lista, porque tenía la mejor lista en este momento. Entonces, estaba mirando y realmente encontró el planeta que ahora después va a ser llamado Neptuno. Y eso fue una gran descubierta. Y los franceses estaban muy contentos y los británicos estaban como muy enojados. Y bueno, los alemanes dijeron, bueno, ustedes saben dónde el telescopio fue que hizo que lo descubrió. Y después Neptuno realmente no conviene con esta ley que vimos antes. Entonces esta ley ahora está olvidada. Después había como una especie de guerra de la prensa, porque bueno, después los franceses dijeron, esto nos tomó nuestro planeta. Después los demás dijeron, ese es un ladrón, como nos tomó nuestro planeta. Y mientras todo eso pasó en Europa, había un astrónomo en Estados Unidos, Benjamin Pierce, y él estaba diciendo, bueno, si miren esto, ¿qué les parece? ¿Fue más divertido como discutir con este? Bueno, él fue una persona muy difícil, pero estaba cierto en una cosa como que cuando algo ya está en tus notas, pero todavía no fue descubierto, es como una predescubierta. Entonces, eso solamente fue como notado como una estrella, pero los de Estados Unidos, como que en ese momento, como no tenían ninguna, no fueron importantes para nada los en Estados Unidos de la astronomía hoy en día. Y tenían la calculación mejor de Neptuno, disculpen. Y la razón por la que la calculación de Neptuno era mejor que todos los europeos es porque no tenía que adaptarse a la ley. Y solo dijo, mija, tengo mejores datos, tengo mejores calculaciones, y todos estaban peleando, los alemanes, los ingleses, y todos vieron hacia ahí y le dijeron, ¿quién eres tú? No te creemos tus calculaciones, pero tenían razón. Justo después de eso, Neptuno era el planeta número 12. Unos cuantos meses después, descubrieron más asteroides y pues ya empezaron con Marte y Júpiter. Entre Marte y Júpiter ya había más de 60 asteroides y pues ya tenían más de 60 planetas. Y aquí había una imagen de las páginas de los libros de la escuela, y pues aquí tenían la imagen con un montón de asteroides que estaban descritos como planetas. Y dependiendo de las ediciones que puedes ver online, en la quinta edición, por ejemplo, puedes ver, hay 16 planetas, hay 8 planetas grandes y pues hay 8 planetas chicos. Y en la edición 15, en 1855, ya ni siquiera hace la suma, sino dice hay 8 planetas grandes y pues 23 planetas chiquitos, y la parte chiquita en la abajo de la izquierda como que la editaron, pero pues ya no la cambiaron para
seguía adicionando más y más asteroides. Y pues nuestro sistema solar ya no tenía tanto sentido. ¿Qué es lo que estábamos encontrando todo el tiempo? Aquí hay 2 publicaciones de Alemania y pues empezaron a aceptar que ya no existían, ya no tiene sentido, ya no podemos darles símbolos a todos los planetas. Al principio le daban símbolos a todos los planetas, pero pues ya no quedaban símbolos para darle a los planetas. Ya no vamos a darle símbolos, simplemente vamos a ponerles números. Y entonces fue cuando empezó el sistema solar interior como que se puso muy lleno. Y cuando esta persona estaba descubriendo Neptuno, empezó a escribir matemática para ver si había otro planeta ahí. Y pues también Mercurio también tenía perturbaciones justo al lado de Mercurio, entre el Sol y Mercurio. Y haciendo las mismas calculaciones, hipotesizó que había un planeta volcán entre Mercurio y el Sol. Había este planeta volcán, que fue lo que propuso con sus calculaciones, y dijo dónde se iba a encontrar. Hay muy pocas imágenes del sistema solar que incluyen Vulcano. Esa es la única que encontré. Pero durante ese tiempo, entre 1860 y 1870, la gente estaba tomando muy seria este planeta Vulcano, porque esta persona fue la que encontró Neptuno, y pues ¿por qué deberíamos dudar lo que está diciendo esta persona? Si buscas un planeta que está muy cerca del Sol, pues tienes que ver muy cerca del Sol. Así que tienes que usar un filtro para ver el Sol, pero aún así hay mucha luz. Y durante un eclipse solar tal vez puedes ver, pero aún así hay mucha luz. También necesitas tener como filtros y también, bueno, en ese momento no había fotografía, entonces fue difícil. Mucha gente estaba mirando para encontrar Vulcano, y en la gran eclipse de Estados Unidos, de bueno, acá hay una imagen de María Mitchell, que estaba haciendo un observatorio. Alguna gente decía que, bueno, que no lo encontraron, y mucha gente está mirando. Y cuando alguien dice, yo sí ahora vi Vulcano, también se murió. Entonces, bueno, no había nadie vivo que decía que realmente Vulcano existe. Y en este momento, bueno, todos básicamente ya se olvidaron. Bueno, simplemente no hablamos de esta idea que había esto. Pero sí había estas perturbaciones en la órbita de Mercurio, y eso solamente se resolvió cuando Albert Einstein desarrolló como la teoría general de la relatividad, porque ahí es explicado que el órbito de Mercurio es excéntrico, a veces como se va más cerca y más lejos del Sol, y que la curvatura del espacio-tiempo, eso es lo que da de vez en cuando un kick extra al órbita. Pero bueno, no vamos a hacer una cosa demasiado difícil de alebrar, porque bueno, 150 antes de Einstein no lo podía saber. Bueno, ahora siempre se va a hacer más y más ridículo. Los libros dicen, tenemos 8 gran planetas, después hay un gran cosas de otras cosas. Luego empiezan a llamar las planetas más chicas, planetas menores, y no se cuentan con las gran planetas, pero ahora se descubrió otro grande en la escena. Estamos más que 2200, y además Plutono, y eso fue descubierto para esta persona, Tombaugh. Había como una campaña, como la gente decía, bueno, había como las órbitas un poco raras. Vamos a mirarlo con los telescopios como más modernos, y tal vez podemos encontrar otros planetas.
Y la descubierta de Pluto es como una de las pocas cosas donde había como donde un director dijo a un científico joven, bueno, mira todas esas fotografías para mirar si puedes encontrarlo, y si ahora se pregunta quien lo encontró realmente fue este científico y no solamente el director. Eso es como realmente algo nuevo, que normalmente solamente los directores son reconocidos para ese tipo de descubiertas. Y ahora nos movemos en el sistema solar como lo conocíamos cuando nosotros éramos chicos. Y en los 1950 y 60 los astrónomos simplemente como dejaron de hablar de los planetas menores a planetas, simplemente cambiaron la definición. Tenemos como las planetas que orbitan el Sol, después hay lunas, y después todas esas cosas chiquitas no los queremos contar todos, entonces solamente usamos los más grandes 9, y estos son los planetas en el sistema solar y que Pluto está incluido. Pero actualmente Pluto tuvo un buen principio. Toda la gente creía que era un planeta genial, pero al final de los 70, pero más o menos 30 años después de que lo haya descubierto, su carrera empezó a empeorar. Ahora viene la tercera revolución del sistema solar, que cuando las cosas empezaban a pasar afuera del sistema solar, objetos transneptunianos y extremadamente transneptunianos. Hay objetos de Kuiper, un astrónomo de los Países Bajos, que propuso que hay nuevos planetas atrás de Neptuno. Cuando descubrieron la luna de Pluto, Charon, fue descubierto, puedes ver aquí, no es data digital, es una imagen química que toma de la foto. Ven la cosa rara que está aquí a la izquierda, es la luna grande de Pluto que se llama Charon. Cuando Charon fue descubierto en 1978, inmediatamente lo pudieron usar para determinar la masa de Pluto. Y en cuanto empieza a girar algo alrededor de un planeta, es muy fácil calcular la masa del otro objeto. Y para Pluto era muy pequeño, muchísimo más pequeño que Mercurio. Y definitivamente no era uno de los planetas grandes. Puedo ver una mascota de Pluto en la primera línea. Lo están acariciando. Yo también tengo uno de estos. Pero estaban empezando a descubrir más cosas y podemos empezar a pensar de la misma forma que estamos viendo entre 1800 hasta un poquito más después. Y empezamos a pensar, no podemos empezar a volver a empezar a contar todos estos planetas, porque si no va a volver a subir el número de manera que no podemos controlar. Descubrimos este planeta que se llama QB1 y solo es una descripción de cuando fue descubierto y fue su apodo. Fue el primer objeto transneptuniano que descubrimos después de Pluto y Charon, y la gente empezó a decir, estamos empezando a descubrir más y más cosas, y alrededor de los principios de los 2000 ya teníamos más de 100 objetos transneptunianos y empezaron a ser muy públicos unos cuantos porque eran muy raros. Y, por ejemplo, tenemos Cegna, que tenía un órbite muy, muy raro. Si a la izquierda ven Pluto, que es lo que está súper lejos, y Cegna tiene esta elipse enorme que pueden ver. Y si tenemos este tipo de cosas allá afuera, ¿qué cosas podemos tener que no hemos visto aún? Tenemos Eris.
Es una cosa importante y fue llamada de manera porque creaba caos y fue cuando empezó a haber peleas entre las personas llamando eso. Egis fue descubierto afuera, pero no tan afuera. Egis era casi, pero no tan grande como Pluto, pero pesaba más. Y tiene una luna y pues por eso podían descubrir de una vez la masa de Egis. Y definitivamente es más pesado que Pluto. Y la gente empezó a decir, no puede ser, vamos a volver a empezar esto. Recuerden, hace 150 años cuando empezamos a agregar el 12º, el 13º, el 15º planeta, y no vamos a volver a empezar con eso. Y 2006, la Institución Astrónoma Internacional decidió, hay estos 9 planetas, hay estos planetas enanos, que son los que estamos encontrando afuera. Todos esos objetos están allá afuera y no queremos empezar a llamarlos el 11º, 12º, 13º planeta, porque Egis tiene que seguir siendo un planeta si Pluto es un planeta. También tenemos Haumea, Mameake y pues estos planetas están tan cerca de ser planetas y empezaron a discutir qué es un planeta. Y por eso empezamos, hay nuevas leyes, tienes que girar alrededor del Sol, tienes que tener una luna y no tiene que haber nada alrededor tuyo para que seas llamado un planeta. Porque como el cinturón de asteroides es como todo lleno de gente, entonces Sirio es como un nuevo hermano de Pluto y son todos con planetas enanos y eso es como el nuevo orden que el sistema solar se encontró. Tenemos 8 planetas grandes, hay muchas otras cosas, mucho está en el cinturón asteroides, después hay un montón de cosas como afuera, como de Pluto o después de Neptuno, digamos, y después hay otras cosas que no dijimos, o chiquitas estrellas, pero bueno, astronomía siempre como se vuelve. Ahí está esta persona que se llama el Pluto Killer, como maté a Pluto, pero él no es ni siquiera miembro de la Unión Astronómica, pero él sí como que hizo como que la Unión Astronómica como votó que Pluto está afuera. Como él está, bueno, yo ayudé a como determinar que no hay nadie ahí afuera. Y él dijo, bueno, ¿qué pasa si hay otro planeta ahí muy afuera? ¿Qué pasa? Él dijo, es planeta 9. Estaba todo en las noticias. Él está proponiendo una cosa como mucho más grande, como una planeta como más o menos como con el tamaño entre la Tierra y Uranus. Él dijo como que él y sus colaboradores dijeron que eso es una teoría. Algunos astrónomos lo siguen, pero mucha gente no. Y bueno, me olvidé. Eso, de hecho, no es Planet X. Eso fue como una especie de meme en el mundo astronómico. Como cuando la gente estaba diciendo, me parece que había algo entre Neptuno, y eso fue llamado Planet X. Eso es un muy buen libro. Si le gustan esta charla, seguramente les va a gustar este libro, que es como alrededor de la historia de astronomía y todo eso. Pero eso también es diferente de esta teoría conspiracional, que también a veces dicen Planet X. Ahora hay como 3 diferentes cosas. Hay el histórico Planet X, que la gente como antes pensaba que había. Después hay esta teoría conspiracional. Y además tenemos Planeta 9, que es esta persona que lo dijo. Y esta imagen parece como que lo resume bastante bien. Esos son como todas cosas extremas, son como órbitos como de alguna manera extrema, por ejemplo, que son como muy alargados, que van muy lejos del Sol, que son como muy inclinados, que no están como en un plano como los demás.
Y lo que Brown y sus colaboradores dijeron, mira cómo están como todos en un clúster. Parece como todos más o menos como apuntan en una misma dirección. Y eso tiene que ser alguna razón, porque hay alguna razón está como muy afuera de Neptuno, que como hace un kick a todos estos cuerpos más chicos. Eso debería ser como una evidencia de que este otro planeta existe, pero solamente no lo encontramos. Y bueno, como yo dije, a él le gusta hacer buenos argumentos, o sabe hacer buenos argumentos. Otros han tenido como buenos argumentos en contra. Dijeron, bueno, lo tendríamos que haber visto hasta ahora. Como ya miramos mucho y hay como cámaras en infrared. Y si todavía no encontramos algo tan grande como en este tamaño, te lo debías haber visto. Después otro argumento en contra que dice, bueno, sí, encontramos todas esas cosas extremas, pero seguramente hay otros más. Y eso solamente es como un efecto de selección. Es como el momento en cual estamos mirando en esta dirección. En este momento, si por ahí miramos el otro lado, también van a encontrar 10 objetos con órbitos raros. Podrían ser destruidos de manera como general, de manera... Bueno, Brown dijo que eso no podría ser el case, pero bueno, eso es más o menos donde el debate está. Planeta 9 hizo como un gran impacto hace un par de años y muchos astrónomos no piensan que están convencidos. Entonces, eso es donde está actualmente el sistema solar. Tenemos este diagrama. En el talk anterior hablamos sobre qué tan fácil es, qué tan buenos son los astrónomos en llamar cosas. Y aquí podemos ver cómo los astrónomos también son excelentes en categorizar cosas. Si planeta X existe, el rectángulo azul tendría que bajar para incluir objetos pequeños, pero también evitar adentro del objeto transneptunianos. El sistema solar es un lugar raro. Tenemos objetos grandes, tenemos muchísimos objetos pequeños. Es muy difícil categorizar todo y es muy difícil excluir las cosas que queremos y mantener las que queremos también dentro de las categorías. Tuvimos 7 planetas chiquitos, después pasó la primera revolución, había 6 planetas adelantos, descubrimos Uranos, se volvieron 7. Siempre funcionaba esta ley antes. A partir 5 minutos después descubrieron el planeta 8, empezamos a descubrir más cosas adelante. Con Neptuno se volvieron 12. Cuando descubrimos Pluto, el cinturón de asteroides estaba totalmente fuera de control. Entonces hubo la tercera revolución y ahora estamos con 8 por el momento. Y ese es el final de mi plática. Muchísimas gracias por su atención. Okay. Thank you, Michael. So far. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí a Michael. Tenemos como 15 minutos para preguntas, así que si tienen una pregunta, vayan a algún micrófono. Ahí hay alguien en el micrófono 2, por favor. I think mic 2 is not open. Let's see. Try again. Hola. Muchas gracias por esta charla. Es muy divertido, muy interesante. Estoy pensando si estoy confundido, pero yo no tengo idea de este tema. Pero yo sí pienso de acordarme que hay como una crackpot hipótesis que todos los asteroides que son como lo que se queda de los planetas explode. No es tan lejos
de aquí y tenemos una imagen muy básica de cómo fueron creados los planetas. Es como empezamos a ver sistemas solares muy afuera y estamos viendo cómo se están creando sistemas solares y empezamos a tener una idea mucho mejor de cómo se crean sistemas solares. Pero cuando estamos viendo nuestros propios planetas en el pasado, fue para nosotros muy difícil ver cómo fueron creando los sistemas solares. Imagínense que estás entre solo adultos y tienes que explicar cómo son niños. No puedes explicar cómo son niños porque no tienes ninguna idea y es así como tenemos en nuestro sistema solar. Y hay una teoría que cuando no sabemos cómo funcionan cosas, siempre decimos fueron choques gigantes. Grandes colisiones fue cómo fue creada la Luna y largas colisiones hizo la razón por la cual Venus está dando vueltas al revés, girando al revés. Y es por eso que suponemos que los asteroides fueron creados por un choque. Lo que actualmente pensamos es que la gravedad de Júpiter es tan grande y que hay lugares, órbitas en los que no hay asteroides y ahí es donde los asteroides Júpiter los lanza hacia afuera. Y actualmente lo que pensamos es que los asteroides están formando y la gravedad ahí era tan grande que no había la posibilidad de juntarse los asteroides para formar un planeta. Lo que estamos viendo ahorita son familias de asteroides. Hay un número de familias de asteroides que esos 20 o 30 asteroides probablemente solo es uno que fue destruido por algo. Actualmente no creemos que fue solamente un objeto que fue el que destruyó, sino fueron varios objetos que fueron destruidos. Eso fue genial. Muchas gracias. Usted dijo que una vez que un objeto que se ve que tiene un satélite, es muy fácil saber qué masa tiene. Bueno, el más pesado alguien tenés que ser más rápido en la órbita alrededor. Yo puedo orbitar un asteroide chiquito, como de 10 metros. Yo lo puedo como orbitar muy fácilmente. Como yo simplemente tiro algo y me quedo en el órbita. Pero algo que es más pesado como la Tierra, tenés que ser mucho más rápido, porque si no la gravitación es como tanto que vas a que te vas a caer adentro. Entonces, si te pasa todo el tiempo, estás como cayendo, pero no vas a tocar la cosa. Si estás si no estás si estás suficientemente rápido. Eso como lo que está en el Hitchhiker's Guide to the Galaxy, como que dice, estás cayendo pero no tocando. O sea, cuando vos ves cuán rápido se gira, también vas a saber cuán pesado es, porque si no, las cosas se tienen que caer. Micrófono 4. Una pregunta similar como la primera. ¿Son todos los objetos que estás hablando esféricos y cuáles no son esféricos? Muy buena pregunta. En el cinturón de asteroides solo hay un objeto que es esférico por su propia razón, que es Ceres, el asteroide más grande que tiene un diámetro de 1000 kilómetros. Hay otro que la gente dice que es demasiado pequeño para ser esférico, pero se ve esférico, que es... Vas a ser automáticamente esférico si tu gravedad es suficientemente grande, porque empiezas a traer todas las piedras y metales y los empiezas a jalar hacia ti mismo con tu gravedad para resultar en una esfera. Cuando tiene esta forma,
es suficientemente pesado para formar una esfera. Es el caso de Sigis. El segundo planeta no es suficiente, el segundo asteroide no es suficientemente pesado para ser esférico, pero es por su gravedad. Y los más pequeños, es divertido, los que no son esféricos tienen forma de papa, forma de elipsoide, pero en los años pasados el cometa que fue visitado por Rosetta, vimos Arrokoov, el objeto que está atrás de Pluto, que fue visitado por New Horizons después de visitar a Pluto. Tiene forma de pequeño pato de goma. Son como dos esferas con una unión entre los dos. Los cometas y los objetos transneptunianos que están detrás de Neptuno son dos objetos que se tocan y se unen, y los más pequeños aún se ven como diamantes. Son como diamantes que los giras para formar un objeto 3D. Tienes a Bennu, que fue visitado por Cyrus Rex de NASA. Tiene esa forma de diamante. Y solo fue en estos años pasados, los 10, 20 años pasados, que fuimos a visitar esos objetos con satélites, porque son demasiado pequeños. No lo podemos visitar con telescopios. Y desde que los podemos ver, es la primera vez que podemos ver la forma. Y entre más los vemos, más formas raras descubrimos. ¿Cuál es la diferencia entre nuestros sistemas solares y otros sistemas solares? Es una muy buena pregunta. Vemos un par de planetas que en otros sistemas solares que no vemos en nuestra. Uno es que se llama Júpiter calientes, son planetas grandes de gas, del tamaño de Júpiter, pero están muy cerca de sus estrellas. Eso es cerca de los enanos rojos. Esos planetas, como se llaman exoplanetas, como encontrar esto es más fácil, pero como hot Júpiter es lo que nos encontrará en nuestro sistema solar. Después como hot Earth, tierra caliente. Son más grandes que la Tierra, pero no son con planetas grandes de gas. Son en algún lugar entre la Tierra y Uranus. Están entre la masa de la Tierra y de Urano, y eso se llaman super Tierra, y no sabemos si tienen una atmósfera como fina como nuestra Tierra o una más gruesa como de Urano, y probablemente algo en el medio. El universo no quiere que lo escuche, pero yo lo voy a decir igual. Quiero escuchar eso. Vemos otros sistemas solares formar con otros planetas. La clave de todos es misterios, y como probablemente es migración planetaria, que es lo que suponemos que como que después de sistema solar fue formado, los planetas como se hacen clics entre ellos y como lo ordenan de una forma nueva. Entonces, como sistema solar nunca se ve como en el primer día, porque siempre se mueven entre ellos. Y eso probablemente también pasa en otros sistemas solares, pero es un sistema muy activo de investigación de en qué manera un sistema solar se mira diferente como el nuestro. Micrófono 3. Hola. En una slide tenía un linográfico de cómo era en el siglo 117. Quería saber cómo eso fue, por qué tenían como la sabiduría de representarlo así. ¿Fue todavía antes? Este.
Lo que fue representado aquí fue la excentricidad. La órbita de Mercurio fue un poquito, a veces está más cerca del Sol que lejos del Sol. Esto se llama excentricidad. Cuando no está, es un círculo perfecto, sino estás a veces un poquito más cerca y a veces más lejos y a veces vas más rápido y a veces más lejos. Eso es la ley de Kepler. Eso es la descripción de esas excentricidades para los planetas grandes como Júpiter. Por su gravedad grande es más circular y no hay fuerzas tidales que hacen que tu órbita sea más circular. Y la imagen esta es más por Mercurio, que tiene un órbita más raro. Micrófono 4. La definición de planetas, tomando en cuenta el órbita planetario. Leí antes que cuando planetas se forman, el sistema solar antiguo, los planetas estaban sobre el mismo plano. Hay objetos que están sobre el mismo plano y hay otros que no están sobre el sistema plano. Por ejemplo, Pluto está bastante inclinado. Tiene 17 o 20 grados sobre el objeto. Esa no es la forma como la vimos al principio del sistema solar. Hay una explicación más fácil, que Pluto se ve como raro y inclinado y bastante excéntrico, pero Pluto a veces está como más cerca de Neptuno y a veces más lejos, pero es más probable que Pluto fue como tuvo un kick de Neptuno con resonancias orbitales, eso es cómo puede mover las cosas. Vimos ya, me parece, 2 veces que objetos que vinieron claramente de otra estrella y estuvieron como dentro del sistema solar por un tiempo y después como fueron expulsados de vuelta. Eso fue un cometa. Eso fue. No, cometa. Fue un astrónomo de los Estados Unidos dijo, seguramente eso es una vela de aliens. Pero bueno, eso siempre lo dicen porque quieren estar en las noticias. Pero claramente vimos objetos como de otro lugar, pero sus órbitos son muy excéntricos. Para algo que sea capturado dentro del sistema solar, es mucho más probable que este objeto fue creado en el sistema solar y después fue quiqueado un poco. Bueno, la definición del planeta hoy en día no está contando el órbito mucho. Los 3 personas tienen que orbitar el Sol. No puede ser la Luna de otro y no tenés que tener un tiempo, un espacio alrededor tuyo sin otros planetas. Y por eso Pluto fue excluido porque hay un montón de cosas alrededor. Sirio también, por la misma razón, por el cinturón asteroide. Pero son cosas del sistema solar y fueron formados acá. ¿Hay más preguntas del internet? No. Entonces, micrófono 1. Gracias por la charla muy buena. 2 preguntas rápidas. La primera pregunta, estamos aprendiendo todo el tiempo y es un buen punto de que tuvimos estos epiciclos y después vino Kepler, Einstein. Mi pregunta es, ¿qué onda con la materia oscura? ¿Entendemos el sistema solar cuando entendemos la materia oscura? Todo lo que los físicos han puesto en teoría sobre materia oscura, el efecto es demasiado pequeño. Lo puedes observar cómo giran las galaxias, que son con millones de estrellas, pero el sistema solar es demasiado pequeño para ser
afectado por materia oscura. Puede ser que haya algo adentro del centro del Sol y esto puede cambiar cómo vibra el Sol. La gente puede ver, la gente observa cómo vibra el Sol y intentan ver si hay una señal de materia oscura adentro del sistema solar. Pero esto no tendría ninguna afección sobre el sistema solar. ¿Por qué se ve este asteroide como salchicha? Vos tenés el derecho de nombrar el objeto en el sistema solar cuando vos lo encontraste, y si la Unión Astronómica piensa que el número no es demasiado ridículo, pero la persona que encontró la luna de Pluto, que se llama Sharon, él tenía una mujer que se llama Sharon, pero él lo miró en una enciclopedia y dice que es una persona que como pasa la gente muerta de un río de un lado para el otro. Gracias. Estamos casi a tiempo. Una pregunta más en el micrófono 4. Explicó muy precisamente que es un planeta, un exoplaneta, pero ¿qué diferencia un planeta enano de un asteroide? Es una pregunta muy buena. La diferencia no es muy clara. Diría uno que no hay una ley escrita, no hay un algoritmo, pero el sentimiento general en la astronomía, que para ser un planeta enano tiene que estar en forma esférica. Es cuando tu gravedad tiene que ser suficientemente grande para ser una esfera. Para Sirius es suficiente, para Iris no es suficiente y tendría que ser incluido. Para muchos de los objetos que están atrás de Neptuno no sabemos porque no lo podemos ver, solo podemos adivinar a través de la masa. El Sistema Astronómico Internacional nominó a 5 o 6 planetas. Por todo el drama, ya no están registrando ningún planeta enano. Muchos objetos siguen siendo encontrando. Tiene las características para ser aceptado como planeta enano, pero la comunidad astronómica no está aceptando ningún otro planeta.